En el 2004, la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordenó el desarme y desmantelamiento de Hezbollah y de cualquier milicia en Oriente Medio. ¿Por qué? Cuando el Estado de Israel inicia sus operaciones, ¿es Israel contra el terrorismo o es un enfrentamiento entre fuerzas sionistas y antisionistas? En Gaza, Líbano, en Siria, ¿quién ejerce el terror como mecanismo de coerción y quién responde? Cuando la palabra no vale, cuando las herramientas con las que cuentan los bandos son desiguales, cuando los acuerdos y tratados son sistemáticamente violados, así como el derecho internacional humanitario, al convertir a civiles en objetivo militar, ¿es la guerra y formarse para la acción armada algo criminal o imprescindible? Hezbollah, resistencia política y militar, pongamos el punto en la I. 12 de julio 2006, Hezbollah Resistencia Islámica, que opera en territorio sirio y libanés, anuncia a través de su canal de televisión Al-Manar que había capturado a 2 soldados israelíes en el sur del Líbano. Israel asegura que fue en su territorio e inicia la operación Recompensa Justa, con sus bombardeos de instalaciones de transporte, comunicaciones y energéticas en Líbano. Hezbollah declaró la guerra abierta a Israel y para el 3 de agosto ya habían 900 civiles muertos y 3.000 heridos. Un tercio de las víctimas tenía menos de 12 años, según el primer ministro libanés Fouad Siniora. Luego se denunciaría el uso de bombas de fósforo blanco en bombardeos a zonas civiles por parte de Israel. El gobierno israelí lo reconoció. El 14 de agosto, 34 días después, cesó el fuego, pero por las víctimas, ¿quién respondió? Según indicó el jefe de operaciones del Centro de Coordinación y Acción de Minas de Naciones Unidas, Israel lanzó bombas de racimo en al menos 170 pueblos y otros puntos del sur del Líbano durante los 34 días de la guerra contra Hezbollah en el 2006. Tomando en cuenta estas acciones de Israel, ¿es Hezbollah un arma de resistencia? Es un arma de resistencia vital y necesaria porque el pueblo, ya sea el pueblo de Líbano, el pueblo de Siria, como corresponda el lugar en el que se encuentre Hezbollah, estaría ejecutando un acto de defensa, toda vez que, justamente como se afirma, Israel es un arma que se utiliza para dividir y para matar al pueblo en resistencia. Cuando se habilita el derecho a la defensa, tiene que haber una proporcionalidad. Si el sujeto está siendo atacado con armas de fuego, le genera el derecho a defenderse con armas de fuego. Indudablemente que una resistencia que se resiste exclusivamente a actos de gobierno, pues podría ser una resistencia pacífica. Pero cuando la resistencia tiene que realizarse frente a actos hostiles de guerra armados, la defensa armada es un derecho, es necesaria, es vital para un pueblo que se defiende. Los bombardeos israelíes históricamente no tienen comparación con la respuesta de Hezbollah. Sin desestimar la destreza del grupo de resistencia en cuanto a logística y estrategia, Israel utilizó aviones F-15 para bombardear constantemente en 2006. Nunca nación alguna lo había hecho, solo Estados Unidos cuando destruyó Hanoi en 1972. Sin embargo, nunca antes la derrota de un ejército moderno había sido tal. Cuando la ONU proclamó el cese de hostilidades, los desplazados regresaron espontáneamente, negándose a abandonar su tierra. ¿Acaso no es esto una cátedra de identidad? Hezbollah, partido de Dios en árabe, conservó su clandestinidad y desarrolló un ala política y parlamentaria a partir de 1989. Esto sin dejar de formar en combate a sus miembros. Tiene apoyo sirio, iraní y ruso y señalan un punto en común: el respeto a la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Bueno, hay elementos comunes
porque en el caso de Venezuela, Venezuela está siendo agredida. No solo es una agresión económica, también existen actos hostiles, militares, de guerra, de ataques a Venezuela, en donde efectivamente surge el derecho a la resistencia. A la resistencia, en este caso, si está siendo amenazada con actos de guerra, bueno, pues Venezuela tendrá que defenderse respecto de estos actos de guerra. El mismo caso para Rusia, que está siendo objeto de estos ataques terroristas, tiene Rusia que defenderse, utilizar su potencial militar para defenderse de acciones militares. En el caso de Irán ocurre exactamente lo mismo. Si tiene invasiones de factores militares en sus puertos, en sus fronteras o en los mares en los que hay divisiones que se vulneran por naves militares y de guerra, tiene necesariamente que defenderse militarmente. Estos son los puntos comunes que se dan entre la resistencia que hace Hezbollah, la resistencia que hace el gobierno de Venezuela a estos ataques militares, la resistencia que eventualmente los gobiernos como el de Rusia o el de Irán pueden presentar frente a estos ataques de fuerzas militares extrañas. El primer punto de la plataforma electoral de Hezbollah es salvaguardar la independencia del Líbano y protegerla de la amenaza israelí, salvaguardando la resistencia, el ala militar de Hezbollah y sus armas a fin de lograr la liberación total de las tierras libanesas ocupadas. Su actual secretario general, Hassan Nasrallah, es tildado por analistas como Thierry Meyssan como una mezcla entre los líderes mundiales Ho Chi Minh y Nelson Mandela. Hezbollah es una resistencia creada durante la ocupación israelí de 1982 al 2000, consciente de que la paz en la región será imposible hasta que no se solucione el problema del régimen político en vigor en Israel, un estado nacido para dividir y matar, punto de partida a este análisis. Luego del breaking news se suele olvidar lo terrible de la guerra, se suele mirar a otro lado, poco se habla de quiénes son los responsables o se va desviando a otra situación. Al final, todo parece quedar disuelto. Veamos entonces detalles que nos pueden ayudar a esclarecer quién es quién en Oriente Medio. El tema de los partidos políticos teocráticos es un tema que en el caso de Hezbollah ha sido superado. En este último manifiesto que Hezbollah ha hecho público al mundo, Hezbollah ha abandonado un discurso, una argumentación fundada en la idea de un partido teocrático. Hezbollah habla de una democracia de las mayorías y habla de la posibilidad de que se tenga un movimiento de resistencia en el que estas maneras de apreciar el trabajo político desde la teocracia pues ya no es parte de esta argumentación. Podemos decir sin lugar a dudas
no tenemos temor a equivocarnos de que Hezbollah hace uso de un conjunto de conceptos y de argumentaciones fundadas en conceptos de la democracia de las mayorías, de la democracia que trabaja en contra de los una democracia que incluye a los menos favorecidos y que trabaja en contra de aquellos que se posan violentamente en contra de los indefensos. Creo que Hezbollah ha dado un salto de calidad, se presenta al mundo como una fuerza que tiende a la democracia y que abandona las prácticas teocráticas de la política. 30 de julio de 2006, un edificio de apartamentos en la ciudad libanesa de Cana se desplomó tras un bombardeo israelí. Los medios hablaron de 54 muertos, 27 de ellos niños. El hospital libanés de Tiro reconoció que el número de muertos era 28 y entre ellos habían 16 niños. El primer ministro israelí de entonces, Ehud Olmert, lamentó las muertes, pero aseguró que los habitantes habían sido previamente advertidos ante la inminencia de bombardeos. El 8 de agosto de 2006, el informe de las Naciones Unidas señaló la imposibilidad real que los civiles tenían de escapar debido a los ataques de los israelíes a carreteras y medios de transporte. En este contexto, Jacques Chirac, presidente de Francia, preguntó si Israel buscaba la destrucción del Líbano. Cuba emitió comunicados condenando a Israel. Putin, desde Rusia, no excluyó que Israel persiguiese objetivos mucho más amplios que la liberación de sus militares capturados. Hugo Chávez, desde Venezuela, retiró el embajador de Venezuela en Israel en rechazo al genocidio. El primer ministro británico Tony Blair y George Bush hicieron lo propio, respaldar a Israel. Una de las estrategias del sionismo israelí ha sido intentar enmarcarse en la expansión territorial como conflictos de fe. Aunque esto, según expertos, no es un asunto religioso. La cultura sí es un rasgo importante en las pugnas. Entonces, ¿cuáles son las bases morales e ideológicas de Hezbollah? La milicia, por supuesto, es una estructura de carácter militar. La milicia es una estructura armada. Cuando la milicia se encuentra en fases de organización y de estructuración sin armas, pues vemos ahí un movimiento político, en la militancia de un movimiento político, de un movimiento de resistencia, cuando la resistencia no es armada. Es una resistencia política, pero cuando se defiende de los actos militares, por supuesto que asume la forma de una milicia si esta resistencia es armada. Sin embargo, es bueno decir, porque lo hemos visto en las cámaras de televisión, que la resistencia de las poblaciones a estos actos armados ha sido con piedras, con palos, con materiales que no son necesariamente de fuego, no son arsenales, no son armamentos con los que la resistencia se ha estado defendiendo. En ese sentido, no hay excusa para que se utilicen fuerzas militares con capacidad de fuego muy grande en contra de poblaciones que hacen resistencia con armas que pues son absolutamente desproporcionadas, las piedras, los palos, los otros recursos que no son de potencialidades. No se puede usar ejércitos para reprimir de la manera que se está reprimiendo al movimiento de resistencia de las poblaciones que impulsa Hezbollah. Estos actos militares que ejecuta el ejército israelí podrían ser verdaderos genocidios. Lo espiritual tiene un rol fundamental en la causa de Hezbollah, pero lo político también es crucial. Dos acontecimientos dieron a la luz a Hezbollah: la invasión israelí al Líbano en 1978 y el triunfo de la revolución iraní en 1979.
Hezbollah opera en forma de guerrilla con armamentos disímiles. Por ejemplo, manejan viejos teléfonos en vez de los digitales, que pueden ser interceptados. Los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel distan de los del pueblo palestino contra los sionistas, debido a que Hezbollah sí está equipado. Ya en 2006, contaban con lanzacohetes RGP-29, los más eficaces del mundo para ese entonces. Para 2006, Hezbollah era considerado por la inteligencia israelí como una guerrilla, con 250 o 500 combatientes con armas sofisticadas. Hassan Nasrallah ya había dicho que el Partido de Dios contaba con varios miles de combatientes y 15.000 reservistas. Israel no lo consideró en un principio y ese fue uno de sus principales errores desde la creación del movimiento libanés de resistencia. Sobre la organización, en septiembre de 2004, la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de la ONU llama a la disolución y desarme de todas las milicias libanesas y no libanesas. Hassan Nasrallah ha reiterado: Hezbollah es una milicia popular y de ninguna manera una milicia. ¿Cuál es la diferencia? Ya hablamos sobre conflictos de fe, intereses culturales y políticos y ahora hablemos de geopolítica. Aún existe una disputa territorial sobre una región fronteriza de 391 kilómetros cuadrados llamada las Granjas de Sheba, que sigue bajo ocupación israelí. Líbano y Siria afirman que es tierra libanesa, pero Israel y Naciones Unidas lo declaran parte de los llamados Altos del Golán y por lo tanto, según muchos, territorio sirio ocupado por Israel. ¿Qué hay de estratégico en esa región? Porque los Altos del Golán, ya decía hace muchos años la señora Golda Meir que a cualquiera de las fuerzas de oposición de Israel le gustaría que en los Altos del Golán se posicionaran los cañones sirios para atacar a Israel, y lo decía como un argumento para justificar la invasión de los Altos del Golán. Es decir, desde el punto de vista de Israel, los Altos del Golán constituyen una posición de carácter militar. Y este carácter militar se lo da la visión israelí porque así justifica su ataque armado, su conquista armada de los Altos del Golán. Pero no solo es una posición geoestratégica de carácter militar. En esta región de los Altos del Golán hay muchos yacimientos de agua. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que además de ser una guerra, un conflicto en el marco de las diferencias árabes israelitas, esta parece ser una guerra de agua, parece ser una guerra de control de las aguas, porque no solo son las vertientes de agua del río Jordán, sino también desde los Altos del Golán se puede tener el control completo de todo el mar de Galilea. Digo entonces que el carácter geoestratégico de la conquista y el arrebato, el despojo que lleva a cabo Israel de los Altos del Golán no solo tiene un carácter geoestratégico militar, sino también es un despojo de recursos que concretamente tienen al agua como recurso estratégico en juego en ese punto. Oscuridad y desinformación que dejan las bombas y cifras de las guerras. La agresión de Israel en Líbano en el 2006 perseguía el objetivo estadounidense de modificar fronteras del Gran Medio Oriente. Debido a la existencia de Hezbollah, las fronteras no fueron modificadas. Los pobladores regresaron, Siria recuperó su liderazgo regional e Irán creció. Todo esto fue caldo de cultivo para la guerra en Siria hoy y las continuas agresiones diplomáticas a la República Islámica de Irán por parte de Occidente. De eso se trata todo, así lo aseguran expertos. Pero Hezbollah moviliza a un sector que se resiste al avance del dominio israelí en la región. Pusimos así el punto en la I.